Escuchamos el cañonazo. Se luchaba cerca de Meaux. Se decía que habían capturado a algunos ulanos cerca de Lagny, a 15 kilómetros de nuestra casa. Mientras mi tía hablaba de una amiga huida durante los primeros días, luego de haber enterrado en su jardín péndulos y latas de sardinas, pregunté a mi padre acerca del medio de llevarnos nuestros viejos libros, ya que era eso lo que más me costaba perder. De todas maneras, en el momento en que nos disponíamos a huir, los periódicos nos informaron de que era inútil. Mis hermanas ahora acudían a J, llevando cestos de peras para los heridos. Habían descubierto una suerte de compensación, mediocre, si bien es cierto, a todos sus bellos proyectos venidos abajo. Para cuando llegaban a J, sus cestas estaban casi vacías. Tenía que ingresar en el liceo Henri IV, pero mi padre prefería que pasara todavía un año más en el campo. Mi única extracción de aquel triste invierno consistía en correr al kiosco de periódicos y asegurarme un ejemplar del Mot, periódico de mi gusto, que solo salía los sábados. Ese día jamás me levantaba tarde. Pero, con la llegada de la primavera, di rienda suelta a mis primeras locuras. Con el pretexto de algunas coestaciones, aquella primavera, en más de una ocasión, salí a pasear, endomingado, acompañado de una persona joven siempre a mi derecha. Yo llevaba la hucha, ella la almohadilla con las insignias. A partir de la segunda coestación, unos compañeros me enseñaron a aprovecharme de aquellos días libres, empujándome a los brazos de alguna chiquilla. A partir de entonces, nos dábamos prisa en reunir por la mañana la máxima cantidad de dinero y para el mediodía se lo entregábamos a la dama que hacía de patrocinadora y entonces nos íbamos a golfear el resto del día por los campos de Geneviève. Por primera vez en la vida tenía un amigo. Me gustaba hacer la cuestación con su hermana. Por primera vez en mi vida me las arreglaba con un chico igual de precoz que yo mismo, admirando de él tanto su belleza como su descaro. Nuestro común desprecio por los de nuestra edad nos unía aún más. Nosotros solos nos juzgábamos capaces de comprender las cosas. Y, en fin, nosotros solos nos creíamos dignos de las mujeres. Nos creíamos ya hombres. Por suerte no nos iban a separar. René acudía ya al Instituto Henri IV y yo estaría con él en la misma clase, en tercero. No le hacía falta aprender griego. Fue un sacrificio extremo el que hizo para convencer a sus padres de que le dejaran aprenderlo. Así siempre estaríamos juntos. Como no había acudido durante el primer año, se vio obligado a tomar algunas lecciones particulares. Los padres de René no alcanzaban a comprender nada de quién, el pasado año, ante sus ruegos, habían consentido a que no estudiara griego. Creyeron ver en ello el efecto de mi buena influencia, y si acaso soportaban a sus otros camaradas, yo era, al menos, el único amigo a quien veían con buenos ojos. Por primera vez, ningún día de las vacaciones de aquel año se me hizo pesado. Supe entonces que nadie escapa a su edad y que mi peligroso desprecio se había fundido como el hielo desde que alguien había decidido ocuparse de mí del modo en que a mí me convenía. Nuestros comunes avances acortaban a la mitad del camino que el orgullo de cada cual tenía que recorrer. El día del comienzo de clases, René resultó ser un guía estupendo. Con él toda experiencia era placentera, y yo, que solo jamás hubiera podido dar ni un paso, realizaba con gusto a pie 2 veces al día el trayecto que separaba Henri IV de la estación de la Bastille, en donde cogíamos nuestro tren. 3 años transcurrieron de esta manera,
sin otra amistad y sin otra esperanza que nuestras travesuras de los jueves, con las chiquillas que los padres de mi amigo nos proporcionaban inocentemente, invitando a sí mismo a merendar a los amigos de su hijo y a las amigas de su hija, pequeños favores que nosotros hurtábamos y que ellas nos hurtaban, bajo pretexto de jugar a las prendas. La bella estación llegó. A mi padre le gustaba llevarnos, a mis hermanos y a mí, a dar largos paseos. Uno de nuestros objetivos favoritos era Ormesson y luego Morbras, riachuelo de apenas 1 metro de ancho, atravesando praderas en las que crecían flores que nunca encontré en ninguna otra parte y cuyo nombre he olvidado. Matas de berro y menta, ocultas al pie, en donde se aventura el lugar en el que nace el agua. El río arrastraba en la primavera millares de pétalos blancos y rosas. Son los espinos. Un domingo de abril de 1917, como con frecuencia solíamos hacer, cogimos el tren para la Varenne, desde donde debíamos regresar a pie hasta Ormesson. Mi padre me dijo que en la Varenne nos reuniríamos con gente simpática, los Grangier. Los conocía porque había visto el nombre de su hija, Marthe, en el catálogo de una exposición de pintura. Un día oí a mis padres hablar acerca de la visita de un tal señor Grangier. Vino con un cartapacio lleno de obras de su hija de 18 años. Marthe estaba enferma. Su padre quería darle una sorpresa, que sus acuarelas apareciesen en una exposición de caridad de la que mi madre era presidenta. Eran unas acuarelas muy sencillas. Se podía adivinar a la buena alumna de la clase de dibujo sacando la lengua, chupando los pinceles. En el andén de la estación de La Varenne, los Grangier nos esperaban. El señor y la señora Grangier debían de tener una edad parecida, alrededor de los 50, pero la señora Grangier parecía mayor que su marido. Su inelegancia, su baja estatura, provocaron en mí una impresión desagradable al primer golpe de vista. En el transcurso de este paseo, tengo que remarcar que fruncía el ceño con frecuencia, con lo que su frente se cubría de arrugas que tardaban en disiparse lo menos 1 minuto. A fin de que tuviera todos los motivos suficientes para que me decepcionara, sin que por ello me reprochara ser injusto, deseaba que su modo de hablar resultara también vulgar. En ese sentido, me decepcionó. El padre, sin embargo, tenía aspecto de buen hombre, antiguo suboficial adorado por sus soldados. Pero ¿dónde estaba Marthe? Temblaba ante la perspectiva de un paseo sin otra compañía que la de sus padres. Tenía que llegar con el próximo tren, en 1/4 de hora, explicó la señora Grangier, ya que no pudo estar lista a tiempo. Su hermano vendrá con ella. Cuando el tren entró en la estación, Marthe estaba de pie sobre el estribo del vagón. «¡Aguarda hasta que el tren se pare!», grita su madre. Esta imprudencia me encanta. Su ropa, su sombrero, muy simples, prueban lo poco que le importa la opinión de los desconocidos. Venía dando la mano a un niño pequeño de unos 11 años. Era su hermano, un niño de aspecto pálido, con cabellos albinos, y en el que todos los gestos ponían de manifiesto la enfermedad. Por el camino, Marthe y yo caminamos a la cabeza. Mi padre iba detrás con los Grangier. Mis hermanos, por su parte, iban bostezando junto al nuevo y debilucho amiguito, quien tenía prohibido incluso correr. Felicité a Marthe por sus acuarelas, y ella me respondió modestamente que solo eran unos estudios. No les daba ninguna importancia. Me enseñaría unas mejores, unas flores estilizadas. Juzgué muy oportuno no haberle dicho en nuestro primer encuentro que hallaba ridículos sus ramilletes de flores.
Bajo su sombrero ella no podía verme bien. Yo la observaba. Se parece poco a su madre, le dije. Era un requiebro. Me lo dicen a menudo, pero cuando estemos en casa, le enseñaré algunas fotografías de mamá cuando era joven. Me parezco mucho a ella. Su respuesta me entristeció y rogué a Dios que no me permitiera ver a Marthe cuando ella tuviera la edad de su madre. Deseoso de disipar el malestar de esa penosa respuesta, y no comprendiendo que penosa solamente lo podía ser para mí, porque afortunadamente Marthe no veía en absoluto a su madre con mis mismos ojos, le dije: hace mal en peinarse de esa manera. El pelo liso le sentaría mejor. Pregunte a mi madre si quiere, como si ella tuviera que excusarse de nada. Por lo general, no me suelo peinar tan mal, pero era tarde y temía perder el segundo tren. Por otro lado, no tenía intención de quitarme el sombrero. ¿Qué clase de chica es esta?, pensé, que permite a un muchacho que la regañe por sus mechones. Traté de adivinar sus gustos literarios. Me hizo feliz al saber que conocía a Baudelaire y a Verlaine, y estaba encantado del modo en que amaba a Baudelaire, que no era el mío. Intuí un algo de rebeldía. Sus padres habían acabado por admitir sus gustos. Marthe les echaba en cara que lo hubieran hecho por ternura. Su prometido, en sus cartas, le hablaba de sus lecturas, y mientras le aconsejaba ciertos libros, le prohibía otros. Le había prohibido Las flores del mal. Desgraciadamente sorprendido al saber que estaba prometida, me regocijé al menos al saber que desobedecía a un soldado lo suficientemente memo para temer a Baudelaire. Me alegré también al pensar que debía disgustar con frecuencia a Marthe. Tras la primera sorpresa desagradable, me felicitaba de su estrechez de miras, de manera que incluso temía que, si hubiera gozado con las flores del mal, su futuro apartamento se hubiera parecido a la muerte de los amantes. A continuación me pregunté qué me importaba a mí todo eso. Su prometido le había prohibido también las clases de dibujo. Yo, aunque no iba nunca a ellas, le propuse ir juntos, añadiendo que iba con frecuencia a las mismas. Pero temeroso de que mi mentira pudiera ser descubierta, le rogué que no hablara de ello a mi padre. Él ignora, le dije, que falto a los cursos de gimnasia para acudir a la Grande Chaumière. No quería que ella pensara que ocultaba mis visitas a la academia porque ellos me tuvieran prohibido ver a mujeres desnudas. Era feliz de que hubiera un secreto entre nosotros, y yo, aun siendo tímido, me sentía ya tiránico sobre ella. Para mí era también motivo de orgullo mi preferencia por el campo, pues todavía no habíamos hecho alusión alguna acerca del decorado de nuestro paseo. Algunas veces sus padres la llamaban: Mira, Marthe, a tu derecha, mira qué bonitas están las laderas de Geneviève. O si no, su hermano se aproximaba y le preguntaba por el nombre de alguna flor que acababa de recoger. Ella les concedía la suficiente atención distraída para que no se sintieran decepcionados. Nos sentamos en los campos de Ormesson. En mi candor me arrepentía de haber llegado tan lejos y de haber precipitado igualmente los acontecimientos. Luego de una conversación menos sentimental, más natural, pensaba, podría deslumbrar a Marthe y de paso ganarme la benevolencia de sus padres relatando el pasado de este pueblo. Pero me abstuve. Quería tener razones profundas para ello, y pensaba que luego de todo lo que había sucedido, una conversación tan al margen de nuestras inquietudes comunes no podría sino romper el hechizo.
Creía que habían ocurrido hechos de gran importancia. Por otra parte, era simplemente la verdad, y así lo supe de inmediato, siendo la propia Marthe quien había entendido nuestra conversación en el mismo sentido que yo lo había hecho. Pero, aunque no pudiera darme cuenta de ello, me figuraba haberle dirigido palabras bien significativas. Creía haber declarado mi amor a una persona insensible. Olvidaba que el señor y la señora Granger podían haber escuchado todo lo que dije a su hija. Pero, ¿es posible que se lo dijera en presencia de ellos? Marthe no me intimida, me repetía una y otra vez. De hecho, solo sus padres y mi padre me impiden lanzarme sobre su cuello y abrazarla. En lo más profundo de mí, mi otro yo se felicitaba de la presencia de los aguafiestas. Pensaba de este modo: ¡qué suerte que no me halla a solas con ella! Porque no habría osado abrazarla y no habría tenido excusa alguna. Así se engaña el tímido. Volvimos a coger el tren a la estación de Soucy. Como nos tocaba esperar una buena media hora, nos sentamos en la terraza de un café. Tuve que sufrir los cumplidos de la señora Granger. Eran humillantes. Continuamente recordaba a su hija que no era más que un estudiante de bachillerato y que no terminaría el bachiller hasta dentro de un año. A Marthe le apetecía beber granadina. Yo también pedí una. Unas horas antes, nadie hubiera creído que sería capaz de deshonrarme bebiendo granadina. Mi padre no entendía nada. Siempre dejaba que me sirviera yo mismo los aperitivos. Temblaba al pensar que fuera a mofarse de mi sabiduría. Y lo hizo, pero de modo encubierto, de manera que Marthe no adivinara que bebía la granadina por hacer lo que ella hacía. Cuando llegamos a F, nos despedimos de los Granger. Prometí a Marthe que le llevaría el próximo jueves la colección del periódico Le Mot y una temporada en el infierno. «Otro título que volvería loco de alegría a mi prometido», dijo riendo. «Vamos, Marthe», dijo, frunciendo el ceño, su madre, siempre aturdida ante una tal falta de sumisión. Mi padre y mis hermanos se aburrieron mucho, pero ¿qué importa? La felicidad es egoísta. Al día siguiente, en el instituto, no experimenté la necesidad de contar a René, a quien no le ocultaba nada, mi excursión del domingo. Pero no estaba de humor para soportar que se burlase de mí por no haber abrazado a Marthe a escondidas. Otra cosa me extrañó, es que ese día encontré a René menos diferente del resto de mis compañeros. Con el sentimiento de mi amor por Marthe, llegué a suprimir a René, padres y hermanas. Me prometía que realizaría un gran esfuerzo de voluntad y que no acudiría a verla antes del día de nuestra cita. Sin embargo, el martes por la tarde, no pudiendo aguardar más, hallé en mi debilidad unas cuantas buenas excusas que me permitieron llevarle luego de la cena el libro y los periódicos. En mi impaciencia, Marthe vería la prueba de mi amor, me decía, y si refusa verla, sabré arreglármelas para que lo haga. Durante un cuarto de hora corrí como un loco hasta su casa. Luego, temiendo molestarla durante la comida, esperé, sudoroso, 10 minutos junto a la verja. Pensaba que durante ese tiempo las palpitaciones de mi corazón se detendrían. Por el contrario, aumentaron. Poco me faltó para salir corriendo, pero al cabo de unos cuantos minutos, desde una ventana vecina, observé que una mujer me miraba con curiosidad, deseando saber qué hacía yo allí, refugiado contra el portón.
Eso me hizo tomar una decisión. Toqué el timbre. Entré en la casa. Pregunté a la criada si la señora estaba en casa. Casi inmediatamente la señora Granger apareció en la pequeña pieza donde se me había guiado. Me sobresalté, como si la criada hubiera comprendido que había preguntado por la señora por pura conveniencia y que en realidad era a la señorita a quien deseaba ver. Enrojeciendo, rogué a la señora Granger que me excusara por molestarla a una hora tal, como si se tratara de una hora cualquiera de la mañana. Como me era imposible venir el jueves, traía el libro y los periódicos a su hija. «Es una verdadera suerte», respondió la señora Granger, «porque Marthe no hubiera podido recibirle. Su prometido ha obtenido un permiso 15 días antes de lo que él pensaba. Llegó ayer y Marthe cena esta noche en casa de sus futuros suegros. Así que me fui. Y puesto que no había oportunidad de volver a verla jamás, me esforzaba en no pensar en Marthe, y por esa misma razón no hacía sino pensar en ella. Sin embargo, un mes después, una mañana, al saltar de mi vagón en la estación de la Bastille, vi que descendía del metro. Iba para elegir en las tiendas diferentes artículos que necesitaba con vistas a su matrimonio. Le pedí que me acompañara justo hasta Henri IV. «Vaya», dijo, «el año próximo, cuando esté en segundo, tendrá a mi padre como profesor de geografía». Vejado, al ver que me hablaba de estudios, como si cualquier otra conversación no fuera apropiada a mi edad, le respondí con agriedad que ello sería bastante gracioso. Ella frunció el ceño. Yo pensé en su madre. Llegamos a Henri IV y, no queriendo dejarla con esas palabras que yo juzgaba hirientes, decidí entrar en clase una hora más tarde, luego de la hora de dibujo. Me hizo feliz el hecho de que en esas circunstancias Marthe no mostrase sabiduría ni me hiciera reproche alguno, y más bien parecía agradecerme haber hecho un tal sacrificio, en realidad nulo. Por mi parte, le mostré mi agradecimiento por no pedirme que la acompañara a realizar sus compras, pero que si quería, podía darme su tiempo, así como yo le había dado el mío. Estábamos ahora en el jardín de Luxemburgo. Sonaba las 9 en el reloj del Sena. Renuncié a ir al instituto. Tenía en el bolsillo, como por milagro, más dinero de lo que un colegial suele tener en 2 años, pues la víspera había vendido mis sellos de correos más valiosos en la bolsa de sellos que se halla detrás del guiñol de los Campos Elíseos. Durante el transcurso de la conversación, como Marthe me había anunciado que iba a desayunar en casa de sus suegros, decidí convencerla para que se quedara conmigo. Sonaban ya las 9:30. Marthe se sobresaltó, no habituada aún a que alguien abandonase por ella todos sus deberes, sin importar que se tratase de deberes escolares. Pero viendo que permanecía en mi silla de hierro, no tuvo el coraje de recordarme que debería estar sentado a los pupitres de Henri IV. Permanecimos inmóviles. Así debe ser la felicidad. Un perro salta del estanque y se sacude el agua. Marthe se pone en pie, como aquel que, luego de la siesta, con el rostro todavía ensoñecido, se sacude los sueños. Hizo con sus brazos movimientos gimnásticos. Tuve malos augurios para nuestra mutua armonía. «Estas sillas son muy duras», me dice, como para excusarse por haberse puesto de pie. Llevaba una ropa tipo fular, bastante arrugada por el rato en que estuvo sentada. No pude evitar imaginar los dibujos que un asiento de rejilla imprime sobre la piel. «Entonces,
Acompáñeme a las tiendas, ya que ha decidido no acudir a clase, dijo Marthe, haciendo por primera vez alusión a aquello que por ella estaba siendo objeto de mi negligencia. La acompañé a unas cuantas lencerías, en donde le impedía comprar aquello que le gustaba pero que no me gustaba a mí. Por ejemplo, evitando el rosa, que me fastidia, y que era su color favorito. Tras estas primeras victorias, era preciso obtener de Marthe una nueva victoria, que no desayunara en casa de sus suegros. Sin pensar en la posibilidad de que ella pudiera mentir por el simple placer de quedarse conmigo, buscaba alguna excusa que pudiera determinarla a seguirme en mi día de novillos. Soñaba con conocer un bar americano. Nunca se había atrevido a pedirle a su prometido que le llevara a uno. Además, él no conocía ese tipo de bares. Tenía, pues, una excusa. Al negarse, dejando entrever una clara decepción, pensé que de todos modos que acabaría viniendo. Al cabo de una media hora, habiendo usado todo tipo de razonamientos para convencerla y no queriendo insistir más, la acompañé a casa de sus suegros, en el estado de espíritu de un condenado a muerte, esperando justamente el último momento en un golpe de mano caerá en el camino del suplicio. Veía que nos aproximábamos a la calle, sin que nada se produjera. Pero de improviso, Marthe, golpeando la luneta con la mano, hace detenerse al taxista ante un despacho de correos. Me dijo: Espérame un segundo. Voy a llamar a mi suegra para decirle que estoy en un barrio demasiado lejano como para llegar a tiempo». Al cabo de unos minutos, no pudiendo más de pura impaciencia, me apercibí de una tienda de flores y elegí una a una rosas de color rojo hasta formar un ramillete.